Okay, so here we go. Okay, so this is the activity, okay? It's about your activity is going to be about news program. Okay, it's going to be about a news program. Okay, let me write it right here. I'm going to write it here. So news program. ¿De qué va a tratar la clase de hoy? ¿Qué vamos a ver? It's going to be about De news los program. programas de noticias. Exacto, exacto. Vamos a ver un video de, pues, de un programa de noticias. Y fíjense qué curioso, estoy dando ya clases en secundaria y fíjense que es casi como el mismo tema. También con los de tercero estamos viendo esos programas de televisión. O sea que, o sea, estamos viendo todo eso, los medios, estos tipos de medios de comunicación, como también puede ser, estamos viendo con otros grupos películas, noticieros, o sea, todos estos medios de comunicación estamos trabajando con todos los grupos, ahorita en inglés. Increíble. Es el mismo tema. Okay, guys. So, this is the thing that we're going to do first. So, we're going to start watching the video. So you need to pay attention because you need to write here the name, the title, sorry. We don't have the title of the story. We are missing the title. Okay, we are missing here the title. So we need to write here the title. And how are we going to know what is the title? Okay, the title it's mentioned at the beginning of the story. At the beginning of the video, you're going to hear the title. So please pay attention. Be very careful. A ver, ¿qué vamos a hacer? Dígame. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Poner mucha atención al video. Vamos a ver el video y vamos a escribir lo que dice sobre las noticias. Sí, poquito, poquito. Entonces, miren, la cosa está así. ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué se llama esto? ¿Qué significa title? El título. Y aquí nos está diciendo, write the title. ¿Qué nos está pidiendo que hagamos aquí? Write. ¿Qué significa este verbo? Write. Dibuja o escribe. El segundo. Escribe. So write the title. ¿Qué tenemos que escribir? Escribe el título. Correcto. ¿Cómo vamos a saber cuál es el título? ¿Cómo vamos a saber? Teacher, Dígame. Con el video. Con el video, exactamente. Ahí. se equivocó. O sea, no es que la primera vez que la primera palabra que dijo Ashley Ujú. en inglés es draw. Y creo Sí. que se equivocó porque se escuchaba un poquito igual. Ok. Lo que pasa que sí, ella dijo pues dibujar y después dijo escribir, o sea, y yo por eso dije la segunda. Write significa, la palabra que está aquí, write, significa dibujar. Perdón, ya me hice volar, significa escribir. Draw significa dibujar. Ay, Dios mío. Increíble. Ay, no. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese es el significado de write. ¿Y cómo se escribe draw? ¿Ustedes saben cómo se escribe draw? Draw. Dibujar. La D, la Draw, R, la W. Correcto, muy bien. Sabe mucho, Leslie. Eso es draw. Eso es dibujar. Muy bien. Perfecto. So let's listen to the video. Okay, let's listen to it. And just try to, try to hear, try to listen to the title. Watch the video. Pay attention to the news that the girl prepared and guess the title. Education in Mexico. Last May, the Mexican Ministry of Education applied a special exam for students in primary, secondary, and high school education. The Mexican Ministry of Education evaluated the knowledge, competencies, and abilities of students about subjects such as Spanish, mathematics, and history,
in order to obtain information about the level of academic achievement of the students. Let's do the activities. Okay, Number one. guys. Write the title of the news. Okay, so let's write the title. Were you able to listen to the title? ¿Pudieron escuchar? será Mexico Education. Ay, bien cerquita, bien cerca estás. La educación en México. ¿Y pero cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? the education of in Mexico. Oh, Leslie, no, hombre, tú vas que vuela para maestra de inglés, yo creo. Education in Mexico. Very good. This is the title of the topic of the news. Okay, so this is the topic about the news you guys heard about it. Okay, so last May, let's read it. Last May, the Mexican Ministry of Education applied a special exam to the students in primary, secondary, and high school education. The Mexican Ministry of Education evaluated the knowledge, competencies, and ability of students about subjects such as Spanish, mathematics, and history in order to obtain information about the level of academic achievement of the students. Okay, so ahí está, ¿no? Muy bien, nada más déjenme escribir aquí el nombre y continuamos con la actividad 2. Vamos a ver, vamos a escribir el nombre de José Armando Morales y ahí está el nombre de José Armando. Ok, entonces, chicos, fíjense acá. Activity 2. Fíjense, todavía no les voy a pedir que comprendamos esto. Tratar de hablar de qué se habla. No. Fíjense. Todavía no. No les voy a preguntar de qué trata, qué dice la historia, la noticia. No, todavía no. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hacer la actividad 2. Y con la ayuda de la actividad 2, nosotros vamos a poder comprender mejor la noticia. Al analizar estas preguntas y sus respuestas, vamos a tener una mejor idea de lo que se está escuchando en la noticia. ¿Ok? Okay? Okay, so let's listen to the instructions. So listen to the news. Okay, we already listened. Read the test. Okay, we already read the test. Then answer the questions by writing the corresponding letters in parentheses. Okay. So, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿quién tiene idea? Vamos a poner lo que pasó en las noticias y ponerlos ahí. Cerca, De cerca. A. Pero ¿qué vamos a poner aquí? A ver, ¿qué vamos a poner aquí A, o B, dónde? C, D, los. ¿En dónde? ¿En dónde? La A va en ¿En dónde? Apply and Special Exam. La A va ahí. Ah, espérame, pero primero analicemos las preguntas despacito. Por ejemplo, question 8. Fíjense la pregunta A. Voy a hacer más, perdón, voy a hacer más grande esto para que podamos ver mejor. Ok, fíjense. What did the Mexican Ministry of Education apply? Yo sé que ustedes son bien inteligentes y ya saben qué significa esa pregunta. A ver, díganme, yo que no sé. ¿Qué significa? What does the question mean? What did the Mexican Ministry of Education apply? What is that? ¿Qué significa? ¿Qué aplicaron los mexicanos del ministro de la educación? Algo por ahí va, algo ahí cerca. Bueno, vamos a hablar de eso de ministro. Bueno. A ver, nosotros, ¿cómo se llama la institución que regula la educación aquí en México? ¿Cómo se llama? Escuela. No, pero la institución que regula todas las escuelas, por ejemplo, a nivel nacional, ¿cómo se llama? El gobierno. Sí, ¿cómo se llama? Esa dependencia, esa institución
que regula, que maneja, que administra las escuelas, los maestros, todo eso? Ministry. ¿Cómo se llama esa institución que también que se encarga de impartir educación en este país? ¿Cómo se llama? Comienza con S. ¿No saben? Pues no se me vienen. Ah, ¿Ya? Es la SEP. ¿Qué significa la SEP? ¿Qué significa estas? Son iniciales. ¿Qué significan? Son siglas. ¿Son siglas? De hecho, son siglas. Pueden ser como siglas, pero están unidas, o sea, eso. Ya la SEP es como un logo, pero significa Secretaría de Educación Pública, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir Secretaría de Educación Pública en inglés? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede decir? La Secretaría de Secretary. 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 SEP. No. En otros países, las dependencias como la SEP se llaman así. Ah, Así se llaman. entonces. En México se llama, Secretaría sí, en México se llama SEP. Bueno, en Inglaterra sería Ministry of Education. ¿Sí? Ese es como, sería la institución que se encarga, ¿sí? De la educación. Así se llama, Ministry of Education. ¿Sale? Pero obviamente que pues este Ministry of Education pues puede ser de Inglaterra, de Canadá, o sea, de otros países, ¿verdad? Pero entonces el de nosotros, ¿cómo lo diríamos? Pues Mexican Ministry of Education, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que hablar inglés y tenemos que hablar de esta dependencia, de esta institución, pues tenemos que decir así, para que nos comprendan, Mexican Ministry of Education, ¿sí? La SEP es esto, the Mexican Ministry of Education. Porque, por ejemplo, ¿cómo le llamaríamos cómo llamaríamos Ministry of Education de Canadá? Pues sería Canadian Ministry of Education. Y el de Inglaterra sería Ministry of Education. English Ministry of Education. Y el de Estados Unidos pudiera ser American Ministry of Education. Pudiera ser así. American Ministry. Entonces, cada país tiene su Secretaría de Educación Pública, o sea, su ministro de Educación, o sea, la persona o la institución, ¿sí? Encargada de la educación. Entonces, fíjense ahora sí lo que dice la pregunta. What did the Mexican Ministry of Education apply? O sea, ¿qué fue lo que aplicó the Mexican Ministry of Education? ¿Qué fue lo que aplicó? Aplicó un Special examen exam. especial. Un examen especial. Exacto. Entonces, the answer is this one, right? So he applied to a special exam. Entonces, fíjense. Él aplicó un examen especial. Exacto, pero fíjense que yo estaba hablando de una institución, ¿sí? Pero fíjense que aquí tiene el he. ¿Lo ven el he? Entonces significa que no estamos hablando de una institución. ¿Estamos hablando de quién? De una persona, ¿verdad? Entonces aquí no estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública. Entonces estamos hablando de quién? Del secretario de Educación Pública. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, pero es lo mismo, mira. The Mexican Ministry of Education, pues sí es la SEP, pero también se puede referir a la persona encargada, ¿no? Al secretario de Educación Pública, que sería the Mexican Ministry of Education. ¿Ok? Bueno, the Ministry. Bueno, ahí está. Entonces, esa es la correcta. Ahora, analicemos la B. Who presented the exam? Who presented? ¿Quién presentó el examen? Ajá, and who presented? Do you know who presented? The students
Evaluación. primary, secondary, Sí. and high school. Evaluation de college No, competencies esa es la y respuesta. Ya la dijo. la última. Mira, fíjate. Este who, fíjate Ashley, este who que tenemos aquí se refiere a personas. Velo aquí, Ashley, mira, aquí te lo pongo en la rayita, aquí. Este who se refiere a personas, ¿sí? Y haz de cuenta que si tú, ¿cuál estabas diciendo? A ver, ¿qué respuesta decías? La última. La última. Ah, bueno, pues. Ok, la respuesta también es de una persona, pero se refiere a otro tema, ¿no? A otro tema. Ok. Aquí está, ¿qué estamos preguntando aquí, Ashley? Who presented the exam? ¿Tú qué crees que se pregunta? Who presented ¿Quién the presenta el examen? O sea, así es. ¿Quién presentó el examen? Entonces, ¿quién lo aplicó? Aquí dice arriba quién lo aplicó. ¿Quién lo aplicó? Who Los apl- estudiantes en primaria, secundaria y las escuelas. Sí, ellos lo presentaron, but who applied? Ah, mira, uno lo aplica, el otro lo presenta. ¿Sí? Lo presentó el secretario. El secretario, muy bien. The ministry, pero dígalo en inglés, the Ministry of Education. ¿Ok? The Ministry of Education. The Mexican Ministry of Education apply a special exam, ¿ok? He applied a special exam. Pero ahora miren lo que nos preguntan. Who presented? Entonces, ¿qué significa? A ver, presented. Who presented the exam? Presentó. Ajá. ¿Y quién presenta los exámenes? Los estudiantes en primarias, Y en inglés, secundaria. the students in primary, secondary, and high school education. ¿Ok? Ahí está ya la respuesta, ahí la hemos puesto. Ok, sí. Let's continue to the next question. Okay. What did the Mexican ministry evaluate? What did the Mexican ministry evaluate? Vean que ahora estamos trabajando con la palabra evaluate. ¿Qué significa evaluate? Evaluar. Evaluar, muy bien. Es del verbo evaluar. Pero fíjate que tenemos el auxiliar did. Y este auxiliar did convierte al verbo evaluar en pasado. Este auxiliar did es un auxiliar en pasado. Y Evaluación. cuando usamos el auxiliar did con un verbo, el verbo tiene una interpretación en pasado, un uso en tiempo pasado. Entonces, este verbo evaluar, pues ya no es evaluar. Entonces, ¿ahora cómo es en pasado? Evaluación. Oh, no. Quiero que conjugues ese verbo, pero en pasado. Yo, en presente es Evalué. eso. Tú evaluaste, yo evalué. Nosotros evaluamos. Todos evaluamos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué significa la pregunta, Jonathan? What did the Mexican ministry evaluate? What did? Está en pasado la pregunta. ¿Qué hicieron Evaluó para the knowledge, competencies, and abilities of Sí. students about subjects. Ajá, sí, Leslie, esa es la respuesta, pero quiero que nos ayudes. ¿Qué significa la pregunta C? ¿Qué evaluó la SEP? O el ministro de Educación Pública, ¿verdad? Sí. Eso es lo que significa. ¿Sí comprenden todos? ¿Sí se comprenden? O sea, fíjense. Entonces, what? O sea, ¿qué cosa? ¿Qué? O sea, the Ministry of Education evaluate. So está en pasado, evaluate. And the answer is the last one, right? Y fíjense cómo, sí, fíjense cómo aquí en la respuesta C que estamos dando, fíjense cómo también estamos usando el he evaluated. Vean ahora cómo el verbo evaluate ya lo están escribiendo en pasado, miren, ya aquí se está escribiendo en pasado.
¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede por esta razón. Cuando hacemos una pregunta, hacemos la pregunta usando el auxiliar did, que es un auxiliar en pasado. Entonces ya el verbo se escribe en presente por esa razón. ¿Por qué en presente se escribe? Porque ya el auxiliar ya lo está haciendo invisiblemente, pudiéramos decir. Lo está haciendo de manera invisible, lo está haciendo, lo convierte en pasado. Tiene una interpretación, un uso en tiempo pasado. Pero en la respuesta, pues ya no vamos a usar el auxiliar. Vamos a usar solamente el verbo. Entonces yo voy a decir, he evaluated. Aquí sí lo voy a escribir en pasado el verbo. Aquí sí. El que estoy diciendo aquí con he evaluated, ¿qué significa? ¿Qué significa? He evaluated, ¿qué significa? Él evaluó Él evaluó, exacto. ¿Y qué fue lo que evaluó? What did the Mexican ministry evaluate? What? What did he evaluate? las competencias y las habilidades de los estudiantes. The knowledge, the competencies, the ability of the students about subject. Muy bien. ¿Qué significa knowledge? Aquí, esta palabrita, knowledge. Ahí les faltó interpretar. ¿Qué significa knowledge? What is knowledge? What is knowledge? Knowledge es todo aquello que ustedes van aprendiendo en la escuela. Materias. No, es toda esa información que aprenden de nosotros los maestros, de las materias, toda esa información que aprenden en las escuelas, de los libros. ¿Cómo se llama todo eso? Comienza con C de casa y termina con no. Co y termina con to. Co y termina con to. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, ¿cómo será? Vamos a hacer como si fuera un gatito. A ver. Vamos a ver. Co. A ver. Teacher, más bien es como un ahorcado. Sí, cierto, como un ahorcado. Ahí va. A ver, vamos a ver. Otro acá. A ver. ¿Tanto tiene, teacher? Sí. Ahí va, y todavía le falta. Ahí está, ya terminé. ¿Qué significa knowledge? Aquí está. Knowledge. ¿Qué significa knowledge en español? Knowledge, knowledge, knowledge. What is knowledge? Knowledge, knowledge, knowledge. A ver, ¿mande? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver. Lo voy a una letrita por ahí. Una letrita por ahí. O les doy no, no, a ver. O decimos letras, teacher, a ver si latinamos. A ver, a ver. La P. No. Ah, No. A las La 10. N. Ey, a las 10 pierden. A las 10 pierden. Aquí les voy a poner. Ya llevan. ahí. 2, llevamos 2. La I, ya dijeron la I. La Espérame, me deja escribir. Ya dijimos la Otra. E. Espérate, ya dijeron la 3. ¿Cuál? La N. La E. La N. Despacito, a ver. La N. Ah, sí tiene N. Espérame. La E. Espérame. N. Sí tiene E. Por aquí llevan 4, ¿no? Porque por ahí alguien ya dijo. Conocimiento. Así es. Eso significa knowledge. Esa palabra. Me vino a la mente porque ya vi todo y dije, no será conocimiento. Ajá. Así. Eso significa knowledge.
¿Ok? Eso es el significado. Esa es la interpretación en español. Teacher, Mande. no puso doble I cuando dijeron la I. Ah, porque todo está hablando muy rápido ahí. Yo estaba tratando ahí de escribir. Ok, eso es knowledge. Entonces, what did the Mexican ministry evaluate? What did the Mexican ministry evaluate? Okay, he evaluate knowledge, competencies, and Evaluaron abilities. And abilities. conocimientos y las competencias y las habilidades de los estudiantes. Si ya saben qué significa en español, mejor léanlo en inglés. Porque ya, si ya saben, pues no es necesario decir. No. Ya saben qué significa en español, pues mejor hay que leerlo en inglés. So he evaluated knowledge, competencies, and abilities of students about subject. Mejor hay que practicar la pronunciación en inglés, ¿ok? So, let's continue. Okay, number D. What subjects were evaluated? What subjects? ¿Qué Spanish, mathematics, Yes. and history. Information about the level of academic No, achievement. no, ya está, ya le dijeron la respuesta. Es, fíjate, ayuden a Jonathan. ¿Qué significa la palabra subject? Subjects en este caso. Sujetos. No, sí puede significar eso, Como pero materias. eso también significa. Entonces, pero en este contexto que estamos usando significa lo que dijo Ashley. ¿Qué significa, Ashley? Materias. Exacto. ¿Y qué significa la pregunta entonces? What subjects were ¿Qué evaluated? materias puso en la evaluación? Fíjense que tenemos el word. Déjenme hablarles un poquito de esa palabra que es el word. El word es el pasado. A ver, les voy a preguntar, ¿qué significa el are? ¿Qué significa el are? ¿Qué significa? Son. ¿Y qué más? Sí, eso significa. Son, eres, ¿Qué más? ¿Y cuando es un lugar? Y si yo te digo, you are at home, ¿qué significa? You are at home. You are at Estás. home. Ajá. Entonces, ¿qué significa ahí el are? estás. Exacto. Entonces tiene dos significados, ¿verdad? Ser o No, estar. tres. No, dos. Ser o estar. Ser o estar. Después los puedes conjugar. ¿Cómo se dice are en pasado? Estaba. No. ¿Cómo podemos decir en inglés el are en pasado? ¿Ustedes saben cómo se dice el are en pasado? Porque en pasado no se dice ni se pronuncia. Se escribe diferente y se pronuncia diferente. Se escribe diferente. ¿Ustedes saben no saben cuál es el pasado del are? Se los presento. Se llama El were. el were. Se llama were. Fíjense. Se llama were. Es como where. No, pero es were. El were es el question word del lugar, de los lugares, ¿no? Bueno. Sí, pero yo digo que parece. Parece, pero Nada no. más sin H. Muchos se confunden, pero no lo es. Ok. Ahora, entonces, ¿qué significa la pregunta? Ya saben qué significa. What subjects were evaluated? ¿Qué significa el were ahí en la ¿Qué pregunta? materias estaban en el examen? Pero lo tienes O sea, que conjugar en pasado. Pero aquí no es del lugar, no significa estar, significa el otro. Es del, tiene Materias estuvieron en la evaluación. Ok, aquí sería como fueron. Lo podemos interpretar como fueron o estuvieron, ¿sí? ¿Qué materias? Sí fueron o estuvieron, sí. Sí puede tener ese significado de estar, porque es estuvieron, ¿sí? ¿Qué materias estuvieron? O no, más bien fueron evaluadas, ¿sí? What subjects were evaluated? Si lo interpretamos es fueron. Ok, so what subjects were evaluated? Y ya dijimos, Spanish, Mathematics, and History were evaluated. Vean cómo aquí volvemos a usar el were. Were evaluated.
Okay, and the last question. Why did the Mexican ministry apply the term? ¿Qué significa este question word why? ¿Por qué? Correcto. Y vean que estamos utilizando de nuevo el auxiliar did. ¿Lo ven aquí abajo? ¿Lo ven? Lo estamos usando de nuevo. Entonces, ese verbo auxiliar did, ¿a quién está haciendo en pasado? Ese auxiliar did, ¿a quién hace en pasado? ¿Quién lo está convirtiendo? ¿A qué verbo? Busquen el verbo. Porque Busquen el verbo. hicieron ¿Qué verbo está convirtiendo en pasado ese did? Búsquenlo, búsquenlo. apply. Apply. Y apply, ¿cómo se escribe en pasado? Se escribe así. Apply. Perdón. Ahí les voy, ahorita les escribo. Ok. Espérame, me equivoco. Apply. Ahí está. A ver. No sé si es con Y o con I latina. Es con I latina. Apply. Ahí está, apply. Así se escribe en pasado. Ahí está. So, applied. Ahí está. Aquí tenemos, vamos a ponerlo más en presente y en pasado. ¿Sale? Pronuncia igual, nada más se escribe diferente. Ajá. No, pues es como applied. Es como, en pasado es como un sonidito al final así. Applied. Applied. Es como una D en la garganta también, perdón. Así, miren. Applied. Applied. Es como una D, como que hacemos una D en la garganta. Applied. Applied. Ok. Entonces, apply, applied. So, es bien rápido, casi no se nota. So, why did the Mexican ministry apply the term? What is the reason? ¿Cuál es la razón? To obtain information about the Para obtener información. Por el, to obtain information. Para obtener información Ajá, del nivel de sobre educación. el nivel de la academia Académico de los estudiantes, sí. en los estudiantes. Ajá, so that's the reason. Pero también me lo puedes contestar en inglés, Leslie. Si yo te pregunto, Leslie, why did the Mexican ministry apply the term? Why, Leslie? To obtain Information. information about the level of academic. Achievement. ¿Cómo? Achievement Achievement of students. of the students. Very good. Ahí está. Entonces, yo creo que ya se comprende mejor la lectura con esto que estuvimos analizando, ¿verdad? So last May, fíjense, last May, ¿qué significa last May? What does last May means? El último, El mayo que pasado. Eso significa. De mes, mande. Creo que Nina no va a poder entrar a la clase del curso. Ok, Bueno, no. más bien en la tarde. Ahí No puse pasa un nada. mensaje para que sepa. Muy bien. So dice, last May, the Mexican Ministry of Education applied special exams to the students in primary, secondary, and high school. The Mexican Ministry of Education evaluated the knowledge, competencies, and ability of the students about subjects such as Spanish, mathematics, and history in order to obtain information about the level of academic achievements of the student. A ver, no quiero que me digan nada en español ni que me lo traduzcan nada. Al leerlo así en inglés, ¿sí se comprende más? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Sí? Pues sí. ¿Verdad que ya se comprende más? Sí. ¿Verdad que Sí. sí ayuda en Sí. analizar las preguntas y las respuestas? Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Sí ayuda más, ya ves, que si lo hubiéramos hecho sin hacer la actividad 2, pues hubiera sido más difícil. Y ahora si lo vuelven ustedes a leer y a leer más, lo van a comprender. Léanlo en inglés. Teacher, Mande. queda un minuto. Así es, queda un minuto, nos despedimos ya. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay nada? Teacher, Bueno, pues hay que despedirnos. Si no hay clase la próxima semana, porque no estoy seguro,
Pues, Merry Christmas and Happy New Year. Ok, de una vez. Merry Christmas. ¿Qué estoy haciendo? Goodbye, Merry Tú, Christmas. teacher. Navidad. Bye, cuídense mucho. Bye, teacher. Adiós, adiós. Bye. 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 Goodbye. Bye, suban la tarea, súbanla.